Bueno, lo que me gustaría plantear en este pequeño vídeo son unas reflexiones sobre la diversidad en general y sobre la diversidad humana en particular. Si nos ponemos a observar todo lo que podemos observar, véase el universo, veremos que en el universo no hay galaxias iguales, no hay estrellas iguales, no hay planetas iguales, no hay nada igual. Es decir, el universo en sí mismo es todo diversidad. De alguna manera, eso mismo es aplicable a nuestro propio planeta. Es decir, en el planeta Tierra no hay nada igual. Hay millones de especies que conviven con rocas que son parecidas, que son diferentes, con agua que fluye y nunca es igual, con árboles y plantas de todo tipo que son todas diferentes, muy parecidas, pero todas diferentes a sí mismas. Y si nos centramos en lo específico de la raza humana, curiosamente, no hay un ser humano igual que otro. Incluso el caso específico de los gemelos, del que tanto se habla, un gemelo no puede ser igual a otro, aunque sean biológicamente y genéticamente, teóricamente idénticos. El propio desarrollo de su vida les hace diferentes, es decir, viven experiencias distintas, lo cual conforma una persona distinta, y como el ser humano es más que solo biología, sino que tiene consciencia, tiene sentimientos, vive emociones, las transmite, las comunica y convive en sociedad, podemos decir y afirmar que no existe un ser humano igual a otro. Si a esto le añadimos que ningún ser humano funciona igual un día que otro, es decir, a lo largo del tiempo cambiamos nuestra manera de funcionar, es decir, un bebé cuando nace no camina, luego va a cuatro patas, luego va creciendo, a los botones que no llegaba luego llega, al principio hablaba de una manera, el que llegue a hablar, digamos, lo hacía de una manera distinta. Entonces todos los seres humanos durante a lo largo de nuestra vida vamos evolucionando y cambiando nuestra manera de funcionar. A eso tenemos que añadirle que los seres humanos diferimos en nuestros funcionamientos unos de otros, tanto en los funcionamientos físicos como en los comunicativos, como en los perceptivos, como en los emocionales. Es decir, todo nuestro universo humano está lleno de diversidad. Una diversidad que nosotros definimos, la humana, como diversidad funcional. Es decir, aunque una persona sea ciega, eso no significa que no acceda a la información, significa que no ve por los ojos, pero accede a la información de otra manera. Por lo tanto, funciona de una manera distinta. De igual manera, una persona que se comunica con las manos, se comunica, la función es comunicar, se comunica de manera diferente. Lo curioso es que siempre hemos gestionado muy mal nuestra diversidad. Ahora estoy pensando en la diversidad de razas, la diversidad de religiones, la diversidad de orientaciones sexuales. De alguna manera, toda esta diversidad humana siempre ha estado muy mal gestionada y muy mal aceptada podemos decir, por la especie, la parte de la especie o la parte de la humanidad que es la clase dominante. Es decir, cuando nos nacemos nos imbuyen unos patrones de homogeneidad que no existen, porque ningún ser humano es igual a otro, que se suponen que son los estándares que hay que cumplir. Es decir, tienes que caminar a los 2 años, hablar o a los 12 meses que sean, hablar a cierta edad, desarrollarte a cierta edad, y se nos olvida que nadie cumple exactamente el patrón, y si nos ponemos a buscar un patrón específico, nadie está siempre en el patrón. De manera que todo patrón que pongamos, como es estático, al ser el ser humano dinámico y evolutivo por naturaleza en su propia vida y en su propia realidad, no coinciden nunca con los patrones establecidos. Aún así, los patrones son los que imperan en la sociedad. Es decir, alguien define dentro de esa diversidad cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Un mecanismo muy utilizado para inferiorizar a aquellos que no son correctos suele ser la ciencia. Es decir, las mujeres siempre han sido consideradas seres inestables, por lo tanto no tenían derecho a voto. Siempre han sido inferiores, ¿por qué? Porque el poder lo tenía el hombre, era el que cazaba, era el que llevaba las riendas. Entonces las mujeres han tardado siglos en poder acceder al poder por el mismo sencillo de que eran inestables porque biológicamente eran distintas. De igual manera pasa con la diversidad de orientación sexual. Hay un patrón estándar de que tenemos que ser heterosexuales, cuando en realidad la gente es lo que es, hagamos lo que hagamos, y se impone un patrón estándar y al otro, al homosexual, se le denomina enfermo. Lo mismo hemos hecho con la raza. Las personas de raza negra siempre se desarrollaron varias teorías científicas. Una, recuerdo que no recuerdo el nombre, pero que era que tenían una enfermedad que les llevaba a aspirar a la libertad. Esto está documentado, está documentado que era una enfermedad que una persona esclava negra tuviese aspiraciones de libertad, y la otra era que teóricamente eran menos inteligentes que los hombres blancos, es decir, inferiorizo biológicamente y luego después ya discrimino. Bien, lo mismo nos sigue ocurriendo a las personas discriminadas por nuestra diversidad funcional.
Es decir, somos gente que funcionamos, o sea, yo camino como cualquiera de ustedes ha caminado cuando era pequeño, es decir, no camino, me desplazo con mi silla de ruedas, en su caso se desplazaban en carritos, y eran discriminados también, pero no lo notaban, y simplemente por una cosa que es inherente a lo humano, hemos hecho una construcción social que discrimina. Recuerdo que para eso primero hay que estar inferiorizado biológicamente, y una vez inferiorizado biológicamente, el que nace en ese patrón de desarrollo cuando no puede emanciparse ni romper ese molde, en nuestro caso de sociedad capacitista, parece que tú no eres capaz de, como no eres capaz de, entonces ya no eres como los demás, como no eres como los demás, no entras en la masa global y por lo tanto te quedas discriminado en las esquinas de la sociedad. De alguna manera todavía no hemos roto este patrón del capacitismo, es decir, seguimos midiendo a las personas, somos el último colectivo que sigue inferiorizado biológicamente bajo el imperativo científico médico de que somos seres enfermos, cuando en realidad se puede mirar de una manera mucho más sencilla, mucho más ilustrativa y mucho más real, que es que simplemente no funcionamos como funcionan los demás a la misma edad y en las mismas sociedades. Recordemos que esto también depende de la sociedad, del país en el que nazcas y del tipo de entorno en el que vivas. Con esto quiero decir que una persona que no hable o que hable con signos, si todo su entorno fuera de gente que habla con lengua de signos, no tendría mayor problema. Una persona ciega, si todo su entorno fuera de personas ciegas, no tendría mayor problema. De manera que lo que hacemos los seres humanos es aceptar la diversidad próxima con facilidad y rechazar y descartar la diversidad ajena, estoy pensando también en la diversidad de raza, es decir, la diversidad de religión, y todo aquello que nos es ajeno o demasiado diferente, lo eliminamos, lo desconocemos, lo discriminamos. Yo creo que una nueva concepción y una aceptación de lo evidente, que es la diversidad, como una fuente de riqueza para toda sociedad y para toda la humanidad, podría dar un vuelco a toda la percepción que tenemos de lo que es un ser humano y a lo que es la construcción social. Y sobre todo, si tomamos conciencia de que la diversidad funcional es algo que nos afecta a todos alguna vez en la parte de nuestra vida y que tenemos que preparar una sociedad para pequeños, cuando tenemos máxima capacidad, cuando tenemos mínima capacidad, y la colaboración desde esa fragilidad, desde esa diversidad funcional, que no es el patrón estándar del capacitismo centrado en la edad de 25 a 50 o a 60, sino que es el resto de la vida de todo ser humano. Si contemplamos las sociedades y las construimos teniendo en cuenta todo eso, creo que al final tendremos unas sociedades más justas, más equitativas, en las que todos seremos más libres y más felices. Y esto es todo.